Simulemos. Simulemos el orgasmo. Hoy estamos con María Fernanda Barreto, nuestra invitada para hablar de un tema muy importante, como es el orgasmo femenino, dentro de todo lo que venimos hablando. María Fernanda es ginecóloga especialista en dolor pélvico. Vamos a hablar de algo que hemos mencionado en algunas charlas previas acá en estas conversaciones, pero vamos a centrarlo un poquito más. Nos dijeron ahora, alguien mencionó, que una amiga era feliz desde que conoció el orgasmo. Vamos a hablar de orgasmo, ¿qué es eso? Me encanta el tema. Bueno, el orgasmo es una respuesta que tiene el cuerpo frente a un estímulo que le produce placer. Pero es una respuesta que involucra muchos sistemas y a veces creemos que es solamente la parte genital. O sea, ¿qué es placer? Es placer y, bueno, Más una respuesta orgánica. una respuesta orgánica. Ok, bueno, es que vamos a hablar de orgasmo femenino hoy específicamente, pero hay que empezar como a moverse en otras cositas para empezar a identificar el problema. Y en ese orden de ideas, en el hombre se identifica fácil porque el orgasmo es la eyaculación. ¿Qué tan cierto es eso? No, no es del todo cierto en realidad. Pues sabemos que hay hombres que pueden tener orgasmos sin eyaculación y que no necesariamente durante la eyaculación hay orgasmo. Pero en las mujeres no hay una secreción característica que nos diga, ¡tin! Ya, alcanzaste el punto del orgasmo y por eso ya lo tuviste. O sea, estamos sin indicadores. Estamos volando sin control. Exactamente, así que no tenemos cómo hacer control de calidad. Ahora sí vamos centrándonos en ese asunto del orgasmo femenino. Siempre he dicho que hombres y mujeres no somos iguales. Así hablemos de igualdad, somos distintos, funcionamos distintos. El orgasmo masculino está muy claramente descrito por allá desde los estudios de Master y Johnson. Hay cositas que discutirle a eso, pero en general como respuesta biológica funciona. Ese modelo en las mujeres nunca ha sido ni convincente ni funcional. Sí. Hablemos un poquito de eso. Bueno, la respuesta sexual femenina depende de muchas cosas, de muchos estímulos y de muchas necesidades que nosotras tenemos para llegar al placer. No solamente es hundir un botón, tocar un sitio para que ya genere la fase de excitación. Entonces, pues con respecto a lo que estabas hablando acerca de la gráfica que ya está estudiada del orgasmo masculino, se sabe que la respuesta sexual tiene una fase de excitación, una fase de meseta, el pico, el orgasmo, y luego disminuye ese deseo sexual y tiene que haber un periodo de reposo. En las mujeres no es así tan clara esa gráfica. Hay respuestas sexuales muy diversas, hay mujeres que pueden tener orgasmos mucho más rápido que otras, hay mujeres que pueden tener orgasmos repetidos o a quienes les cuesta mucho alcanzar el orgasmo. ¿Se puede aprender a alcanzar el orgasmo? Se puede aprender si uno conoce su anatomía. Excelente, ahora vamos a hablar un poquito de anatomía porque ese es otro punto que genera muchas discusiones. Entonces, se puede aprender, y si se puede aprender, también pensaría yo, cuando yo todavía no sé algo, puedo hacer cosas y disfrutarlas. ¿Será que si la mujer considera, yo el orgasmo no lo he alcanzado, podría tener una vida sexual satisfactoria? Claro que sí, porque es que no solamente nos vamos a centrar en el orgasmo para decir que estamos teniendo una relación sexual, una interacción sexual. El placer no solamente es alcanzar ese gran punto en donde responden el corazón, la frecuencia cardíaca, la tensión, la piel, sino todo alrededor de la relación sexual tiene algo que nos va a producir bienestar. Y la relación sexual, el último fin no es solamente el punto del orgasmo. Muy bien, y con los modelos de respuesta sexual femenina que estamos trabajando actualmente, nos queda mucho más claro eso. El detalle es que nos volvimos en algún momento falocéntricos y en otro orgasmocéntricos. Sí. O sea, tenía que haber la explosión de neurotransmisores, hormonas para decir esto sí está funcionando. Sí. Y hay cosas que están acá que van mucho más allá de eso. Pero tomando eso que acabo de decir de falocéntrico y lo que dijiste de anatomía,
si buscamos muchos datos, muchas cosas, listo, el clítoris es un órgano que no tiene sino una función, Sí, que es sensibilidad. sí. Muy bien. Entonces tenemos órganos del orgasmo femenino. Tenemos órganos del órgano femenino. El principal es el clítoris, Sí. que es un órgano que muchas mujeres no conocen, ni siquiera saben en dónde está. Está en la entrada de la vagina, un poquito por arriba de la uretra, y tiene unas ramas grandísimas que van alrededor de la vagina, no solamente en el punto, digamos, que se toca de la anatomía. Muchas mujeres no saben dónde está ese clítoris y no saben cómo manejarlo, cómo estimularlo y qué hacer con él. Pero no solamente está el clítoris como órgano importante en la excitación, Vamos sino a dejar de ser falocéntricos. vamos a Es dejar que de el ser clítoris, podemos decir, tiene el mismo origen del pene, así que como falo, si llamamos falo al pene, pues el clítoris también es un falo, no solo es clítoris. De hecho, el órgano más importante de la sexualidad es el cerebro. Totalmente de acuerdo. Entonces, el cerebro va a generar un montón de respuestas de acuerdo a ciertos estímulos visuales, auditivos, por eso el erotismo es tan importante y le van a llegar señales de otros sitios, del clítoris, ok, está bien, de las paredes de la vagina, de la piel y de los otros órganos de los sentidos. Entonces, no es solamente el clítoris o el falo lo que nos va a generar placer. Muy bien, entonces falocéntricos no, hay muchas más cosas. Y nuevamente, y también lo he dicho como en otras 3 o 4 publicaciones de estas, el principal órgano sexual es el cerebro. Si por ahí fallamos, vienen todos los problemas relacionados con esto. Entonces, listo, el clítoris, están como esas raicitas del clítoris que también participan, la vagina y obviamente todo el cuerpo. Muy bien. Si vamos a entender esto, es importante que el clítoris sea grande. No. Es importante que sea pequeño. No. Ok. No importa el El tamaño. tamaño no importa. No importa ni allí ni acá. Ok. Listo. Volvemos a ese punto de que el tamaño no importa. También tuvimos una charla antes de empezar y hablamos, es que no hay indicadores. ¿Cómo así indicadores? En el hombre decimos que se alcanzó el orgasmo porque hubo una eyaculación. Ya dijimos, eso no es totalmente cierto. En la mujer que vemos. Otro tipo de cambios que Sí. pueden no ser tan evidentes para el hombre o para la misma mujer cuando está presentando el orgasmo. Entonces, hay cambios pequeños, sutiles en la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, hay hiperventilación, aumenta la presión arterial, pero esto pues no es algo que podamos medir durante la relación sexual. Pero hay contracciones musculares de las paredes de la vagina, del piso pélvico, de la región anal, hay vasodilatación, entonces aparece como un pequeño eritema que es enrojecimiento de la piel. Rubor. Rubor. Eso. Sí, así como cuando nos da pena, toda la cara, el cuello, el escote. Y pues hay aumento en la lubricación vaginal y puede haber una eyaculación femenina que no siempre se evidente. Hay un punto ahí que es crítico, se consulta y a veces no se consulta y genera problemas por no consultarse. La lubricación. ¿Cómo mantenemos eso bien? ¿O cómo nos damos cuenta de que está mal? Bueno, cuando uno no tiene una buena lubricación durante la relación sexual, normalmente hay algo de dolor con la manipulación de los genitales. La lubricación depende de las glándulas que están en el cuello, de las glándulas que están en las paredes de la vagina y del grado de excitación que tenga la mujer antes de tener la relación sexual. Entonces, podemos mejorarlo con intervenciones en la fase de excitación que nos ayuden a tener una mejor lubricación. Y eso nos va a llevar a tener relaciones sexuales un poco más placenteras, menos dolorosas. Se pueden utilizar lubricantes comerciales también para mejorar esa parte, para que al final no sean dolorosas las relaciones sexuales. O sea, si no hay lubricación, puede doler. Puede doler. Claro, porque vamos a lesionar los tejidos. El lubricante lo que va a hacer es evitar que durante el roce o la manipulación, pues el tejido sufra. Se va a deslizar mucho más fácil. Sí. Pero me voy a ir a mi alma de endocrinólogo y
pero es que los estrógenos tienen que estar presentes para estimular toda esa producción. Los estrógenos son muy Sí, importantes, sí, porque nos van a ayudar a mantener el tejido de la vagina un poco más humectado, si se quiere, más gordito, menos delgado, con mejor vascularización y eso va a permitir que la lubricación sea más sencilla, más fácil. Por eso es que en la etapa de la menopausia y en las mujeres que son ya adultas mayores, a veces utilizamos estrógenos localizados y si no, aplicados en la piel como parches o tomados para mejorar este tipo de problemas. me va a venir entonces la tía a decirme, eso da cáncer No, y da infarto. sí, es un mito súper común, Ajá. pero en realidad no, las dosis a las que los manejamos pues han demostrado que no tienen ninguna influencia ni en el cáncer de seno, ni en el cáncer de endometrio, y sobre todo cuando son tópicos untados en la vagina, la absorción es mínima, entonces no. A menos que tomemos grandes dosis de estrógeno, podemos generar alguna otra Pero alteración, tomadas. pero tomadas. Muy bien, entonces ya vamos viendo, sí, puede funcionar muy bien. La fisiología, el estrógeno, las hormonas son importantes. Hay momentos en que las hormonas ya no están, pero podemos ayudar y podemos garantizar una vida sexual. ¿El orgasmo hasta qué edad se presenta? Hasta que nos muramos. Eso, hasta que nos muramos. Así que nuevamente trabajamos la vida sexual hasta que deseemos tener vida sexual. Sí, por consideraciones culturales, familiares, lo que sea, digo, no quiero tener más vida sexual, es mi libertad como persona, Sí. pero no hay un límite de edad para decir, hasta aquí llegamos. Bueno, ¿puede cambiar el orgasmo con la edad? Puede cambiar con la edad, sí, puede presentarse en periodos más largos, en periodos más cortos, con fases que necesitan un poco más de una fase más larga en la excitación. Y hay mujeres que a lo largo de la vida mmm, tienen, por ejemplo, en etapas tempranas la capacidad de tener múltiples orgasmos y luego de que van pasando la menopausia y tienen menos hormonas, menos testosterona, menos estrógenos y menos progesterona, tienen una fase orgásmica un poco más corta y no son tan repetitivas. Ok, entonces sí se presenta, pero cambia. La vida sexual cambia con la edad y con el tiempo y con la costumbre. Sí. Matrimonios largos, cambiará el orgasmo en esa monogamia por más de 30 años. Yo diría que sí, pero pues Pensando en esos modelos de respuesta sexual, se supone que debería haber más confianza, sí, alcanzar más intimidad o sí, una sensación de intimidad mayor. Y ya después de 30 años asumimos que ya toda esa preocupación de la plataforma de lanzamiento en familia se ha superado, sí, así que debería funcionar mejor. debería funcionar porque no deberían haber tantas barreras, sobre todo de conocimiento mutuo, ¿no? O personal. Ajá. Pues ya uno tendría que tener la capacidad de saber cómo es su anatomía, qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta y cómo lo alcanza más rápido. ¿Qué tanto puede pesar la autoestima? Y me refiero así, llevamos 30 años juntos, pero es que ya los senos están más bajitos de donde estaban, no tan llenitos. Mm. La piel del abdomen está un poquito más bajita, arrugadita, hay estrías o embarazos y de pronto no me siento bien para afrontar la desnudez. ¿Puede afectarme? Claro, porque el órgano principal es el cerebro. Cerebro. Desde que yo no esté cómoda, tranquila, no sienta que en realidad como que estoy como en esa fase de conocimiento y de sentirme bien en mi cuerpo, va a ser más difícil que yo alcance el orgasmo. Probablemente va a ser más complicado que además quiera dar paso a una relación sexual con mi pareja. Creo que tocaría involucrar a la pareja en el asunto de pensar en el orgasmo. Claro que sí, es súper importante y además no es una cosa muy frecuente, ¿no? Creo que en la sociedad en la que vivimos los hombres piensan en su relación sexual, las mujeres piensan en su desenlace sexual, pero la conversación en pareja no es tan frecuente. Creo que estamos tratando de hacerlo cada vez más frecuente, más dinámico y que sea una cosa de dos, pero no es lo que más se ve. Es difícil. Esa comunicación es complicada. Generaciones actuales, generaciones que ya llevan un gran recorrido en este mundo, esa parte de la comunicación en Es ese complicado. aspecto es complicada. Cuando veo, me consultan hombres
dentro de las dificultades aparece la ansiedad de desempeño. Ujú. En las mujeres puede aparecer eso. Aparece, sobre todo, no lo llamaría así como la ansiedad de desempeño, sino esa disminución en el deseo y la preocupación de yo no tengo ganas, no quiero, no lo estoy disfrutando, pero mi esposo sí quiere y yo no sé cómo cumplirle. Ese problema de cumplirle es serio. Sí, es muy Además se va serio. a buscar a otra por fuera si yo no le cumplo. Sí, 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 claro. Entonces, como no estamos teniendo relaciones sexuales, pues se va a conseguir otra. Consejo para esas mujeres que están sintiendo esa presión. La intimidad sexual va más allá de solamente el coito. O sea, tenemos que dejar de ser coitocéntricos. Y no solamente depende de si tengo o no una relación sexual con mi esposo, que tenga una buena intimidad con mi pareja. Hay muchas otras opciones que se pueden explorar. Si, por ejemplo, las relaciones sexuales son dolorosas, podemos explorar otros sentidos, primero la piel, el olfato, el oído, y eso nos va a permitir cada vez irnos acercando un poco más a tener una relación sexual placentera. Pero sobre todo comuníquense con sus parejas. Díganles qué es lo que está pasando, a qué le temen, por qué no lo están haciendo, por qué no lo están alcanzando. A veces lo que nos falta es comunicarnos. El cerebro, el principal órgano sexual, y aquí la comunicación en todos los aspectos, casi que está hecho para eso. Bueno, creo que la charla ha sido bien interesante en cuanto a conceptos grandes. Algo importante que quieras dejar claro sobre el orgasmo femenino. El orgasmo femenino es una respuesta de todo nuestro cuerpo ante un estímulo placentero, pero no es el único fin de la relación sexual y no tiene que estar presente en todas las relaciones sexuales. Me parece muy, muy importante que todas las mujeres ojalá hayan experimentado un orgasmo en su vida. ¿Y cómo sabemos si lo hemos experimentado? Explorándonos nosotras mismas. El autoconocimiento es la clave para poder tener una relación sexual placentera con nuestra pareja. Muy bien. Comunicarnos con nosotros mismos, comunicarnos con el otro. Sí. Finalmente usemos el cerebro y esto no es una crítica de, ay, es que tengo que hacer análisis elevados de la situación social del mundo. No, conozcámonos, comuniquémonos con nosotros de manera auténtica, identifiquemos nuestros problemas y así podemos abordar mejor comunicación con el otro. Y seguramente vamos a tener una vida sexual maravillosa. Muchas gracias. A ti por invitarme. Bueno.